Carlos Salomón, analista político y colaborador de este espacio para Fortuna Nuestra. Gracias, como siempre, por estar con nosotros para hablarnos, mi querido Carlos. En esta ocasión entiendo de una asignatura pendiente. A ver, ¿de qué se trata? La educación. La educación es una asignatura pendiente. ¿Por qué te quiero decir esto, Ricardo? Y en un poco para ubicar esto, ¿no? Estamos viviendo en estos días la toma del Congreso, la Cámara de Diputados, por la coordinadora, la bloquean para presionar por una reforma educativa nueva. Pero también estamos viviendo que el 15 de mayo, prácticamente un mes, es el Día del Maestro. Pero ¿qué es la educación en México? La Constitución la define como gratuita, laica y obligatoria. Yo, por ejemplo, Ricardo, soy un egresado de las escuelas de gobierno, orgullosamente egresado de las gobierno, todo se lo debo a la educación oficial. Así es, primaria, estamos igualitos. Mi primaria en un pueblo de Telosique, la José María Morelos, mi secundaria en la universidad. Natal, Tabasco, Entonces, todo se lo debo a la educación, pero ¿qué he visto en los últimos años, ¿no? Que la educación se ha convertido en una asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque la educación que imparte el Estado mexicano ha caído en muchos sentidos de calidad. Hoy tú vas a una escuela privada y tú accedes al inglés y a la tecnología. O tú vas a una primaria del gobierno y no tienes el inglés como segunda lengua y el acceso a la tecnología, al internet, es muy, muy difícil, muy limitado. Entonces estamos debatiendo en estos momentos una nueva reforma educativa. Y esta nueva reforma educativa tiene que plantear la educación como un instrumento de la integración de los jóvenes al mercado laboral. Si tú seguimos con este sistema, que la educación privada te da el inglés y la tecnología, y la educación de gobierno no te lo da, estamos haciendo, Ricardo, mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Y eso, moral y éticamente, es indebido. O sea, un quiebre social terrible. Estamos convirtiendo mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Entonces, hoy, por ejemplo, uno de los grandes logros del gobierno es los libros de texto gratuitos, Ricardo. Yo pienso que esos libros son buenos, han sido buenos, pero hay que modificarlos en muchos sentidos. Dejamos de hacer civismo. Entonces, hemos dejado que los niños pierdan la parte cívica. ¿Por qué? Porque alguien se los quitó, ¿no? Entonces hay que reencontrarnos con el sentido de ser mexicano. Pero algo más importante también, Ricardo. Los libros de estos gratuitos están hechos en papel e imprime el gobierno millones de ejemplares. Entonces, la actitud del gobierno al imprimir libros de estos gratuitos ya es nostálgica. Cuando tú le puedes dar a un niño un iPad, ya están todos los tomos. En lugar de darle una mochila con 35 kilos, los tienes que meter a un iPad para que los niños tengan, los estés metiendo al inglés, a la tecnología, y los estemos incorporando a los niños y jóvenes, también muy importante. ¿Qué ha pasado también con las normales, que son las fábricas de profesores? El gobierno las ha dejado prácticamente abandonadas. Tenemos que meter esta fábrica de profesores que sean muy fregones, Ricardo. No podemos hacer eso. Como los que recordamos, los que nos enseñaron las materias fundamentales, el civismo, la literatura, la historia, bueno, ¿qué más? Y hay una actitud también del Estado en los últimos años, prácticamente de dejar rezagada la educación del gobierno y privilegiar las escuelas privadas. Muchas escuelas privadas son muy buenas, hay universidades muy buenas, ¿no? Yo no tengo nada contra la educación privada. Lo que sí tengo en contra es que dejes en desventaja a la educación que imparte el Estado mexicano. Y aparte de esto, Ricardo, hay otro fenómeno. En el nivel de las organizaciones sindicales, en lugar de pensar en el niño, en educación como instrumento, están pensando en cotos de poder. La coordinadora, por ejemplo, maneja prácticamente cosas económicas, el famoso YEPO de Oaxaca. Entonces van secuestrando a la educación. Es importante que la reforma educativa que está ahorita planteando sea una reforma educativa que piense en los niños, pero los niños como ciudadanos de primera, no de segunda. Es importante que ayer, por ejemplo, el CENTE pide la abrogación de la reforma de Peña por considerarla prácticamente una reforma incompleta. Yo creo que estamos viviendo días muy importantes y que en la Cámara de Diputados se va a aprobar solamente una reforma educativa, pero hay que plantearse, Ricardo, una reforma que deje de pensar en los intereses de líderes que han sido del sindicato muy corruptos. Entonces necesitamos pensar en una educación al servicio de los niños y al servicio de México. Si no lo hacemos, Ricardo, es simplemente ser
permitir que en México haya dos tipos de niños, los de primera y los de segunda. ¿Por qué? Pero más lo estamos haciendo conscientemente y eso no lo podemos tolerar porque el artículo 3º, el artículo donde define lo que es la Constitución, libre, gratuita, obligatoria, tiene que ser una letra viva y no una letra muerta. Porque entonces estamos hablando de una discriminación y una deformación y favorecer a las empresas privadas, Ricardo. Como siempre, muchas gracias, mi querido Carlos.